Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos acompañan desde la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Gran Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de reflexión titulado Reflexiones sobre el diseño y la gestión del territorio. Agradecemos a los docentes, investigadores, estudiantes nacionales e internacionales que nos acompañan. Le enviamos un saludo muy especial y agradecemos a la instancia administrativa de la Universidad Porfacio, al doctor Marco Julio Calderón Peñalosa, rector de la Universidad de Gran Colombia, al doctor Hernán Alejandro Olano García, vicerrector de la universidad, y al decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Francisco de Pedro Camilo. Hoy nos acompañan para esta reflexión con la que cerramos el ciclo de conferencias del grupo de investigación, diseño y gestión del hábitat territorial. Nos enfrentamos entonces con el arquitecto Andrés Cuesta Beleno, docente investigador de la Universidad de la Gran Colombia, y la doctora arquitecta Catherine Rosas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Antonio Brandt de Iquique, Chile. Ellos nos van a estar acompañando con una serie de reflexiones justamente frente a la gestión del territorio, con una dinámica de redes, de ruralidad y la importancia de estas dinámicas en estas situaciones de pandemia. Entonces voy a darle la palabra al arquitecto Andrés Cuesta. Él nos va a empezar su reflexión, su presentación, y luego le vamos a dar la palabra a la doctora arquitecta Catherine Rosas. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por su compañía y al público que nos acompaña. Muy buenas tardes para todos, colegas, amigos, estudiantes, personal directivo de la Universidad de la Gran Colombia. Tengo el gusto de compartir con ustedes algunas reflexiones en relación con los asentamientos informales, en relación también con la parte que tiene que ver con el diseño, el ordenamiento territorial aplicado en aquellas ciudades formales y aquellos asentamientos informales. Para ello, quiero compartir, ¿sí?, esta presentación con la cual vamos a iniciar. Bien, la presentación que les voy a hacer a ustedes se titula Asentamientos informales para el diseño y el ordenamiento territorial formal. Aquí vemos una vista panorámica de el barrio 15 de Mayo, un asentamiento informal rural del municipio de Mocoa. Estos y otros asentamientos informales en este municipio son la causa y el motivo por la cual hacemos estas reflexiones que a continuación se presentan. Se presenta en el marco de un proyecto de investigación titulado Fortalecimiento Resiliente y Emergente de Asentamientos Informales para la Construcción Social del Hábitat y su articulación territorial. Aquí hemos trabajado unos asentamientos informales en el municipio de Mocoa y también asentamientos informales allá en la ciudad de Panamá. Hoy la presentación básicamente es una presentación introductoria a este trabajo que se viene realizando mancomunadamente, ¿sí?, con los investigadores colaboradores Tomás Ezequiel Correa, Ilcedit Rosemary Vega Rodríguez, los estudiantes de arquitectura de la CRUA. La CRUA es el Centro Regional Universitario, ¿sí?, de Anzola, o sea, la región de Anzola, allá en Panamá, y estudiantes de arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, especialmente con los semilleros de investigación llamados TEPES. Entonces, ha habido toda una interacción de todos estos investigadores con estudiantes, etcétera, etcétera, y esto apenas es un abreboca sobre lo que queríamos presentarles a ustedes. El contenido general de la presentación consta fundamentalmente de estos 5 puntos, los cuales tienen que ser de manera muy sintética, y la intención aquí es dejar inquietudes para que ustedes con esas inquietudes empiecen a indagar, empiecen a formular y empiecen también a cuestionarse algunos planteamientos que se han hecho a nivel nacional e internacional. Entonces,
La primera parte es un contexto general sobre los asentamientos informales. La segunda parte, algunas intervenciones que se han realizado a nivel internacional. Lo tercero tiene que ver con acercamientos. Fundamentalmente se han tomado 2 o 3 acercamientos generales en ciudades colombianas y se tomó a Bogotá, Medellín y el municipio de Mocoa. Se habla de los MOD. Los MOD acá en Colombia tienen que ver con los modelos de ocupación territorial. ¿Sí? Eso lo hacemos referencia en la exposición, sacamos algunas conclusiones y hacemos unos planteamientos de ordenamiento y diseño territorial en estos asentamientos informales. Bien, entonces la primera parte tiene que ver con los planteamientos que han hecho o que ha hecho el Banco Mundial en el 2018, la Organización de Naciones Unidas, Hábitat, y documentos que tienen que ver con los asentamientos informales. Todo esto y otros documentos nos acercan fundamentalmente al concepto de asentamientos informales, ¿sí? Los cuales, ustedes se han dado cuenta, hacen referencia a estos aspectos que estamos señalando aquí. Son áreas residenciales, son áreas que no ostentan la tenencia de la tierra, ¿sí? Se carece de servicios, ¿sí? Se localiza en zonas riesgosas, se especula con el manejo inmobiliario, hay una pobreza y hay en cuanto a la parte social, económica y la misma vivienda en mal estado, ¿sí? Y están expuestos al desalojo. Son aspectos generales que encuentra uno en la mayoría de definiciones en torno a asentamientos informales. Sin embargo, empezamos ya a dar puntadas a lo que queremos, donde queremos llegar. Los asentamientos informales hacen parte, oigan bien, del desarrollo de una ciudad, ¿sí? Especialmente las ciudades latinoamericanas, ¿sí? Se dice y que ellos están permeados por las manifestaciones emergentes de estos asentamientos informales. Inclusive, Batty Michael habla y dice de que las ciudades son sistemas complejos. Y aquí es otro punto importante porque vamos a tocar el tema del pensamiento complejo aplicado a los asentamientos informales. Repito, dice que las ciudades son sistemas complejos que crecen principalmente de abajo hacia arriba. Su tamaño y forma siguen leyes de escala bien definidas que resultan de la intensa competencia por el espacio. Entonces, esta complejidad que se vive en esos espacios y esos asentamientos informales se tienen que develar, se tienen que aprovechar, se tienen que utilizar para articularlo con los planteamientos que podemos ver nosotros en las ciudades de tipo formal. Bien, entonces miremos rápidamente algunas intervenciones formales a nivel internacional. Todos conocemos, ¿sí?, el plan para la ciudad de Chandigarh, ¿sí? Es un planteamiento que hace Le Corbusier, ¿sí? Hace Le Corbusier como una alternativa, una propuesta de la capital de la región de Hunan, en la India. Y cuando hace esa propuesta, nosotros nos damos cuenta que hay un damero puesto sobre una situación de manifestación territorial orgánica, ¿sí? Ahí empezamos a darnos cuenta que hay una intervención disruptiva. ¿Qué significa esto? Que introspectivamente, frente a lo que estaba presentándose en ese lugar, aparece este damero, aunque hay, como se pueden dar cuenta, la parte central, hay vías que están y que muestran una sinuosidad, algo sinuoso en el comportamiento de la vía, ¿sí? Y que empieza a acercarse a la parte ambiental, encuentra uno de que realmente esa propuesta que se construyó y que el primo y Le Corbusier y el mismo Le Corbusier retomaron este diseño, empezaron a tratar de adaptar el lugar al diseño que se estaba proponiendo, ¿sí? Se logró terminar el diseño con algunos inconvenientes y algunas manifestaciones por parte de la comunidad sobre las características y las bondades que podía tener este diseño para la población de allí que se presentaba en Chandigarh, ¿sí?
E inclusive observaciones como cuáles se planteaba de que la escala, el manejo de la escala era totalmente desproporcionada, aunque las entrevistas que se le hacían a los indios, a las personas de allá de lo que vivía en Chandigarh, ¿sí? Decía de que era un planteamiento exitoso. Vemos la gran zona verde, la parte ambiental que se maneja allí, pero hay cierta dificultad en cuanto al problema de la movilidad, ¿sí? Encuentran también las edificaciones, ¿sí? Que se manifestaba en la parte superior. Esos equipamientos también se hicieron algunas observaciones al respecto porque no respondían a una cultura hindú. Entonces, sin embargo, lo importante aquí era de que a la comunidad, a la gente del lugar, sí les llamaba la atención. Entonces, lo que quiero mostrar acá es de que hay toda una intencionalidad de diseño a partir del urbanismo funcional. Ese urbanismo funcional que todos conocemos a través de la Carta de Atenas: vivir, trabajar, circular y recrearse, ¿sí? Empieza a marcar pautas en las ciudades desde la Grecia, la Roma antigua, hasta nuestros días en los países nuestros. Pero de todas maneras, lo importante aquí es que hay un modelo de ciudad que se ha tenido en cuenta y que muchas ciudades nuestras han querido seguir. Vemos también el caso de las principales atracciones turísticas de la India. En 2019 ya no era el Taj Mahal, ¿sí? Ni Kerala, que son sectores turísticos, ¿sí? Sectores turísticos. Hoy en día el turismo se ha desviado hacia los sectores o asentamientos informales. Se hacen tours de visita a estos barrios, ¿sí? A estos barrios, para que la gente conozca la pobreza de cerca y el turista empieza a conocer algo que muchas veces ni siquiera se imagina. Pero aquí el problema no es de que empieza a generar una dinámica económica en este tipo de asentamientos, sino es la participación de la comunidad en la parte económica, en la parte social y en la parte físico-espacial. Esa es la que no se ve muy a menudo en estas propuestas de diseño urbano. Miren ustedes, por ejemplo, este barrio residencial, uno totalmente informal frente a este barrio totalmente formalizado, ¿sí? La riqueza que posiblemente se encuentra al interior de estos barrios, ¿sí? Informales, frente a la riqueza que posiblemente se puede encontrar en los barrios formales, que empiezan a mostrarse de una manera a veces postiza y de una manera a veces también que se encuentra una homogeneidad en el diseño sin responder a una cultura previamente establecida. Entonces hay unos contrastes de diseño, hay unos contrastes de ciudad entre lo informal y lo formal. Vemos el caso también de Brasilia, ¿sí? La ciudad de Brasilia, que también tuvo la intervención de los arquitectos Oscar Niemeyer y Lucio Costa, ¿sí? Uno hacía énfasis en la parte de equipamientos y otro hacía más énfasis en la parte urbanística. Uno recorre esta ciudad hoy en día y encuentra el énfasis en la parte de la movilidad, pero del automóvil, ¿sí? Bastantes horas de caminata, ¿sí? Más de 2, 3, 4, 5 personas, 10 arquitectos urbanistas que recorren estos sitios, se dan cuenta la necesidad de pensar en la peatonalización del lugar. Se hace necesario en pensar de que aquí hubo también una intencionalidad, pero esa intencionalidad en ningún momento se pensó en el beneficio, digamos, de ciertas comunidades que podrían abordarla y que podían transformarla. Inclusive, uno se da cuenta de que el manejo ambiental está afectando algunos equipamientos, ¿sí? Que se diseñaron en ese momento histórico. Pero lo que queremos mostrar aquí es de que hay una buena intención de intervención y de generar un diseño urbanístico, ¿sí? Pero ¿con qué principio? ¿Con qué intencionalidad? ¿Sí? Esa intencionalidad, ese principio, tiene que ver muchas veces con la parte gubernamental y con otros intereses particulares. Miremos otro ejemplo.
Miren ustedes, por ejemplo, la ciudad inteligente y sostenible, hoy en día, lo que es el Smart City, ¿sí? Hoy hablamos de la ciudad bioclimática, se habla del urbanismo compacto, se habla de distintos tipos de presentaciones y desarrollos urbanísticos con una preocupación de cero consumo de energía, cero consumo de cero producción de residuos, el mínimo consumo de agua, etcétera. Está bien. Esa parte bioclimática me parece magnífica. La preocupación es cómo logramos, ¿sí?, de que estas ciudades dialoguen con otra parte de la población. Miren, por ejemplo, lo que está pasando en la ciudad de Lusail, ¿sí?, en Qatar, donde va a ser el mundial, ¿sí? El próximo mundial lo vamos a desarrollar allá en el 2022, ¿sí? Qatar, miren todo el tipo de ciudad, es una ciudad totalmente artificial, una ciudad artificial con grandes diseños urbanísticos, grandes diseños arquitectónicos, y como se pueden dar cuenta ustedes en la parte de abajo, fíjense, ahí es la manifestación. Estos son trabajadores de la ciudad que viven hacinados, ¿sí? Y sabemos todos que en esta ciudad de Lusail es una ciudad que empezó a construirse y empezó a diseñarse, construirse, etcétera, etcétera, ¿sí?, con una serie de problemas sociales que podían generarse en ese lugar, ¿sí? Aunque están resueltos los problemas para los turistas cuando llegan, pero no están resueltos los problemas sociales que se están generando a partir inclusive de los trabajadores migrantes, que asciende a más del 96% de la población que está ubicándose en esta ciudad de Lusail para proyectar lo que llamamos nosotros el Mundial 2022. Bien, entonces con esta presentación muy general, ¿sí?, hacemos un acercamiento a las ciudades colombianas desde el MOT, desde el modelo de ocupación territorial, ¿sí? Encontramos lo siguiente. Los planes de ordenamiento territorial en Colombia, ¿sí?, en los estudios realizados, se dice que el 76% de esos planes son obsoletos. Son planes que realmente se plantean, se diseñan, se desarrollan en el papel, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y encontramos una serie de dificultades para ello, ¿sí? Vemos nosotros de que los MOT, los modelos de ocupación territorial, ¿sí?, también presentan algunas dificultades, ¿sí? Cuando las ciudades empiezan a organizarse, empiezan a planear su ordenamiento territorial dentro del esquema que plantea la Oficina de Planeación a nivel nacional, ¿sí?, aparece y las intencionalidades de responder al decreto 388 de 1997, donde definen estos modelos de ocupación territorial como estrategias de localización y distribución de actividades, ¿sí?, donde se tienen en cuenta los sistemas, donde se tienen en cuenta toda una serie de elementos importantes, y esos elementos importantes los orienta el municipio. Por eso que es importante saber cuál es ese modelo de ocupación territorial por cada una de estas ciudades, ¿sí? Pero hay un agravante. El 14 de septiembre de este año, del 2020, salió el decreto ley 1232, donde se enfatiza varias cosas. Entre ellos empieza ya a especificar qué deben tener los planes de ordenamiento territorial aquí en Colombia. Pero esto es lo de menos. Piensen ustedes que aparece un elemento importante allí en ese decreto ley 1232 de 2020, donde dice que el gobierno nacional se reserva la posibilidad de intervenir en hacer, en proponer, ¿sí?, en construir proyectos urbanos, ¿sí?, dentro del territorio de una ciudad o municipio, aunque no esté contemplado dentro del plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Ahora, eso no es nuevo, Ya en el 2003, ¿sí?, el decreto 2201 le daba cabida a ese tipo de intervención. Tiene sus pros y tiene sus contras, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero lo importante aquí es de que realmente existe la posibilidad de plantear una orientación, de diseñar una orientación de la nueva ciudad, ¿sí? Y con base en eso
empecemos nosotros a plantear qué tipo de acciones queremos realizar allí. Veamos el modelo del caso Bogotá. Bogotá hoy en día se habla de lo que entre sus principios aparece la ciudad-región. El elemento regional juega un papel muy importante, la articulación de Bogotá con estos municipios de Cundinamarca. ¿Sí? Ya no se habla del cambio climático. Ya el cambio climático va a generar una cantidad de situaciones dificultuosas. Se está hablando de la crisis climática y esa crisis climática va a generar unas acciones particulares. Entonces, de manera muy puntual, el modelo de ocupación territorial para Bogotá está fundamentado en 3 elementos, que son la estructura ecológica principal, la estructura funcional de servicios y la estructura socioeconómica y espacial. Ahí aparecen unos elementos importantes de ordenamiento territorial que tienen que ver con los sistemas, que tienen que ver con las centralidades, con las intervenciones específicas y con las escalas. Ya nos dimos cuenta de lo que fue la propuesta de Candiga, de allá de Brasilia, también tenía un problema de escalas, ¿sí? Vemos también hoy en día el manejo que nosotros le damos al territorio, a la ciudad, tiene que estar en relación con las distintas escalas territoriales, ¿sí? Entonces, eso es importante. Lo que estamos viendo aquí, lo que estamos planteando es lo que se está repitiendo hoy en día en las soluciones, en el diseño y en el ordenamiento de las ciudades. Se está repitiendo. Veamos aquí estas estructuras y estos elementos ordenadores. Son los mismos que se vienen repitiendo en otras ciudades, ¿sí? Estructuras ecológicas como la que vemos en estos momentos, áreas protegidas, etcétera, el río Bogotá, etcétera, y así sucesivamente. Vemos el caso, por ejemplo, de Medellín. En el caso de Medellín aparecen 5 principios orientadores: el urbanismo ecológico, el derecho a la ciudad, y aparece un elemento importante y es el diseño de la ciudad a partir de una unidad que se llama el barrio. Entonces, esto es importante, pero de todas maneras seguimos viendo los mismos elementos, ¿sí? Componentes como cuáles: la articulación de escalas, los sistemas ordenadores de territorios, las áreas estratégicas de intervención. Bogotá también las tiene y la mayoría de ciudades tienen esos elementos claves, son importantes. Ven ustedes el caso de Mocoa, que es el sitio de intervención de nuestro trabajo. Mocoa es un municipio que está en el departamento de Putumayo, ¿sí? Y que amerita una atención porque su crecimiento y desarrollo es algo muy particular. Los ríos, el río Mocoa, el río Sangoyaco y otro río, el río Mulato, son ríos que han ocasionado tragedias en el municipio y que a partir de esa situación que se estaba presentando, el municipio empieza a plantearse un nuevo ordenamiento del territorio, ¿sí? Tener en cuenta como este modelo de ordenamiento territorial, debido a que Mocoa ha sufrido a través de la historia una serie de afectaciones en su crecimiento y desarrollo por las inundaciones que ha dejado los distintos ríos y que han arrasado con algunos barrios y algunos asentamientos especialmente informales. Entonces, se habla en este modelo de ocupación de los riesgos que pueden ocasionar esos ríos. Se habla de un planteamiento ecoturístico, se habla de los centros poblados, de los nodos que se pueden constituir allí. Esto que estamos viendo acá, ¿sí?, es una propuesta del Centro de Intervención en el modelo de ocupación territorial en caso tal de que estos ríos que están aquí, estos ríos, los 3 ríos fundamentales, no tengan intervención. Como se pueden dar cuenta, la zona central es una zona, ¿sí?, muy restringida. El área está muy restringida para ser habitada y para garantizar una habitabilidad en ese lugar. Entonces, los sistemas hídricos se constituyen elementos ordenadores primordiales. ¿Qué otros elementos? Los nodos. Los nodos a partir de unos asentamientos informales que están totalmente identificados. Los corredores urbanos y los centros poblados. En caso tal de que se hagan las intervenciones exclusivas en ese lugar, el diseño
va a tener que trabajar de manera muy restringida y articulada con todo el sistema hídrico. Bueno, algunas conclusiones generales. Miren ustedes, por ejemplo, los modelos de ocupación territorial en Colombia. Apenas el 46% de los planes de ordenamiento territorial han sido incorporados. En los planes de ordenamiento territorial, los modelos de ocupación territorial tienen que incluirse en esos planes. Y en el estudio que presenta el Ministerio de Vivienda, apenas el 46% de los planes estudiados, porque muchos de ellos no se dejaron estudiar, no se dejaron ver, y entonces sacaron esta información donde dicen de que apenas el 46%, y eso es lamentable. Más adelante encontramos de que todos estos elementos que estamos viendo en esta diapositiva, aparecen sistemas, escalas, centralidades, principios, enfoques, se habla de la sostenibilidad resiliente, se habla de los policentrismos, se habla del urbanismo táctico, se habla de acuicultura urbana, de ciudad compacta. Entonces es una cantidad de enfoques de intervención urbana. Pero, por favor, ¿por qué seguimos pensando de esa manera tan lineal? ¿Por qué seguimos pensando de esa manera tan lineal cuando hay otra forma de pensar? Y ahí aparece el pensamiento complejo. Ese pensamiento complejo, ¿sí?, es importante entenderlo a través de esta pregunta. ¿Qué aspectos de complejidad y sustentabilidad son determinantes dentro de los asentamientos informales para aportar una alternatividad al desarrollo, desde el ordenamiento del territorio y el diseño urbano? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el municipio de Mocoa presenta, y aquí a la izquierda, esta isla verde que está aquí, es un asentamiento informal. Aquí en la parte inferior, otra isla verde, otro asentamiento informal rural. Y todas estas islas que están acá son asentamientos informales rurales. Y aparecen como nodos también que deberían de ser articulados, como sitios que deberían ser intervenidos, ya sea para mejorar sus condiciones de vida o ya sea para reubicar. Entonces, cuando digo complejidad, ¿sí?, retomamos esta concepción de complejidad desde distintas ópticas. Aquí lo que quiero expresar es el pensamiento de Edgar Morin, cuando él dice de que el conocimiento quiere poner orden en los fenómenos rechazando el desorden. Y eso es lo que estamos viendo nosotros con el diseño de las ciudades. Queremos poner un orden, ¿sí?, cuando hay un desorden. Selecciona los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedades, clarificar, distinguir, jerarquizar. Pero tales operaciones necesarias para la inteligibilidad corren el riesgo de producir ceguera. A veces somos ciegos, no queremos ver más de lo que está ahí frente a nuestras narices. Y el diseño siempre lo quiere uno orientar de una manera que sea para uno, entre comillas, el orden. Pero resulta que hay otros tipos de orden. Bien, aparece el concepto de desarrollo sustentable. Lo importante que es este concepto del desarrollo sustentable, vemos nosotros las dificultades por las cuales pasa una comunidad debido inclusive al estado de la pandemia en que nos encontramos, la pobreza, las limitaciones tecnológicas y las organizaciones sociales hacen de que hablemos más bien de desarrollo sustentable y no tanto desarrollo sostenible. Más adelante, en otra oportunidad, podemos ampliar estos conceptos. Decíamos el desarrollo sostenible, que habla más de la parte de la autonomía, y entramos aquí a mirar unos objetivos sobre el MOD o sobre el modelo de ocupación territorial. Se plantea caracterizar algunos asentamientos informales para identificar su potencial divergente que impacte en su propio desarrollo a partir de la definición de una estructura territorial emergente, sustentable y compleja. Entonces, hay todo un proceso metodológico que nos lleva a trabajar con el pensamiento complejo, pero hacemos énfasis en este enfoque teórico. Lo emergente para nosotros es lo novedoso, es lo que emerge, lo que surge, ¿sí?, dentro de las comunidades, y es el punto de partida, y a partir de ese momento es cuando empezamos a mirar si es o no es sustentable, o si es o no es, le aplicamos el pensamiento complejo.
hablar del pensamiento complejo eso implica necesariamente manejar un lenguaje. Ese lenguaje tiene que ver con estos que tenemos aquí, hablar de lo hologramático, hablar de la recursión, hablar de lo dialógico, hablar de la autoeco-organización, hablar de los procesos borrosos, etc. Todos estos elementos son claves para poder nosotros hacer un planteamiento de ordenamiento territorial, de diseño e inclusive de un proceso de legalización en los asentamientos territoriales, especialmente aquellos asentamientos informales, para crear una estructura territorial alternativa a partir de atractores y retroactores de asentamientos informales. Este es un lenguaje, es una forma de acercarnos a lo complejo que es los asentamientos o el asentamiento informal en nuestro territorio. Ahí aparecen toda una serie de teóricos que nos permiten acercarnos a él a través de la teoría de sistema, a través de la teoría que maneja la teoría moderna que maneja Niklas Luhmann, a través de las estructuras disipativas y la teoría del caos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que tengamos una visión nueva de ordenamiento, de diseño y de intervención en el territorio. Entonces, se escogieron unos 5 asentamientos informales con los cuales se trabajó, y especialmente con la característica que son asentamientos informales en áreas rurales. Identificado, y con ellos nosotros trabajamos al respecto. En cuanto a los resultados que empezamos a identificar, en cuanto al diseño urbano, ellos encontramos problemas de iluminación, ventilación, un diseño emergente que hay que capturar, capitalizar para proyectarlo en las intervenciones que hagamos en esos asentamientos informales. Tenemos los procesos de autoorganización. Vemos viviendas de ese tipo palafítico, ¿sí? Que dicen no por qué, pero eso hace parte de la tradición y la cultura de estas comunidades. Tenemos también el manejo de las centralidades, el manejo de la baja capacidad de resiliencia. Oiga bien, resiliencia generativa, ¿qué es eso? La baja capacidad de las comunidades de recuperarse frente a la adversidad. Entonces, esas son algunas conclusiones generales que podría estar presentándole en el diseño. En el ordenamiento encontramos otros elementos importantes, ¿sí? De señalar problemas de las fuentes hídricas en relación con a tener en cuenta, por ejemplo, lo relacionado con los momentos más significativos en el ordenamiento del territorio, ¿cuáles fueron? Esto hace parte de una serie de preguntas de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa, abiertas y cerradas, que nosotros procesamos para llegar a este tipo de conclusiones. Sobre todo esto, se llegó a que todo lo anterior hace que se constituyan en comunidades vulnerables, social, económica y ambientalmente, sin capacidad resiliente, sustentable, y que no aprovechan lo emergente por el desconocimiento de sus potencialidades de manera integral. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque tenemos aquí, como ustedes se pueden dar cuenta en esta aerofotografía, eso se llama un asentamiento informal en el barrio Paraíso, insertado en una zona boscosa, totalmente aislada de la ciudad, y hay una manera de vivir esa situación. Bueno, ¿cómo debería ser el fortalecimiento del diseño y el ordenamiento territorial de los asentamientos informales en relación con su entorno ecológico y formal? Aparecen unos factores determinantes en el modelo de ocupación territorial. Aparecen por lo menos estos 4 elementos. Una creación visual, ¿sí? Debe soportar controles y mantener el diseño. Miren ustedes, estos son elementos que empezamos nosotros a rescatar de estas materias diseñadas con residuos de botellas plásticas, manejo de tecnologías apropiadas, la retroacción en el diseño, el espacio multifuncional, etc. Y en cuanto al ordenamiento territorial, ya manejamos unos conceptos que eso lo van a ver ustedes con mayor detenimiento, los atractores, o que se llaman, son sitios de valor comunitario, que originan la condición emergente. Un río puede ser un atractor, una laguna, etc. Y la retroacción, o sistema de procesos que permite la autorregulación en las comunidades. Aparece la planeación insurgente. Es un tipo de planeación que capta
o que tiene la capacidad de captar esas necesidades y esas manifestaciones locales para convertirlas en política a nivel en beneficio de las comunidades y así defender y mejorar su territorio. Entonces es un tipo de planeación totalmente distinta a la tradicional. El urbanismo táctico, el hábitat emergente, la resiliencia generativa, son manifestaciones y formas de intervenir la parte territorial. Todo esto nos lleva entonces a plantear, fíjense ustedes esas transformaciones que pueden hacer y se están haciendo en algunos sitios para mirar la relación, el paso entre la vivienda informal y la formal. Ese es un manejo del ecotono, digamos así, el espacio de transición del hábitat entre lo formal y lo informal. Entonces, esa economía informal hay que aprovecharla, la capacidad de ordenamiento territorial, y todo eso son factores que hay que tener en cuenta para el diseño y el ordenamiento territorial. Entonces, nuestra propuesta, ¿sí?, para ir terminando, irá en torno a estos elementos. Aquí hay una propuesta en cuanto al pensamiento complejo, ¿sí?, donde aparece todo un planteamiento general basada fundamentalmente en los ecotonos, en la relación de los ecotonos que vienen siendo el espacio para la habitabilidad, el espacio de articulación territorial. Y ese espacio de articulación territorial es manejo de escalas territoriales. Ya después miraríamos con mayor detenimiento. Aparece en cuanto al pensamiento complejo, implica involucrar estos conceptos de diseño y ordenamiento territorial, el territorio emergente, la retroacción en el proceso de transformación del asentamiento informal, lo que es la ciudad hologramática, donde nosotros reconocemos que en lo informal existen algunas cosas formales y en lo formal existen cosas informales. Lo dialógico, ¿sí?, aparecen también la borrosidad, o sea que aquel espacio que tratemos de eliminar, nosotros debemos de eliminar ese sesgo, esa separación entre lo urbano y lo territorial, y aparecen planteamientos borrosos. El hecho de hacer planteamientos borrosos no es nuevo. Ya las matemáticas, ya otras disciplinas trabajan la borrosidad, la autoeco-organización y la recursión son elementos importantes de la propuesta. Resultados que hemos encontrado: una estructura territorial alternativa, policéntrica, de asentamientos informales, se configuró a partir de, este es el esquema de la aplicación de toda esta teoría, de todos estos planteamientos que me van a llevar a reorganizar el asentamiento informal con base en esta nueva visión de sustentabilidad, esta nueva visión de pensamiento complejo, donde predomina el atractor, que es este río, ¿sí?, que puede ser el río, como decíamos, es lo que origina el punto de atracción, digamos, del asentamiento. Otro elemento importante, la retroacción. Una vez que se ubica el asentamiento, empieza toda una dinámica de transformación, y esa dinámica de transformación hay que retomarla, hay que reconocerla, hay que entenderla, y que allí empieza a surgir unos elementos importantes de tener en cuenta para el rediseño o el fortalecimiento del mismo. Lo sustentable, ya sabemos todo, de que hay unos elementos que sirven de sustentabilidad y hace referencia a nivel del hábitat emergente a los sistemas y a los elementos que me van a articular los distintos sistemas que nosotros le llamamos los elementos teleológicos. Entonces aparece todo esto, y para terminar presentamos estas estrategias: el trabajo con fortalecimiento de los barrios informales, proceso de articulación ecotónica y un sistema teleológico. Este sería un esquema de lo que serían las relaciones territoriales a partir de ese concepto, de los conceptos que hemos venido hablando. En síntesis, se habla de un hábitat emergente, un proceso de articulación ecotónico, policéntrico, multiescalar, un sistema teleológico, ¿sí? Y esto es todo. Y muchísimas gracias por la atención prestada. Excusen pues la presentación muy rápida porque pensaba que tenía más tiempo. Muy amable. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que nos muestras unos panoramas muy interesantes frente a esos modelos de ordenamiento territorial, los retos que tenemos y la reflexión tan oportuna que haces con relación a lo que casi siempre buscamos en nuestras clases, ¿no?
decimos, o los chicos dicen, vamos a ordenar el territorio sin comprender que ese orden debemos entenderlo, debemos visualizarlo en la dinámica de lo que para las comunidades puede ser el orden. Los invito pues a las personas que nos están acompañando a formular sus preguntas a través del chat. A continuación vamos a escuchar a la arquitecta Caterine Rosas, doctora en Arquitectura y Patrimonio Cultural Ambiental, Investigación, Reflexión y Acción de la Universidad de Sevilla. Ella es docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional Arturo Prat de Iquique, Chile. Arquitecta, muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, por la invitación, y la Universidad Arturo Prat igual está bastante agradecida también por este intercambio, que creo que es un punto inicial que es bastante interesante. Bueno, continuando y poniendo en valor lo de mi anterior, digamos, colega que hizo su presentación, valido completamente el tema de los pensamientos que están asociados a lo que son sistemas complejos, así que estamos un poco relacionados con lo que voy a presentar. Bueno, esta presentación parte desde la continuidad de mi tesis doctoral, que tiene que ver con el diseño de un modelo de gestión de los conocimientos tradicionales para el desarrollo, digamos, de las comunidades, para implementar este conocimiento como un recurso. Y frente a eso y frente a la situación de la pandemia, estoy avanzando con una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis de trabajo tiene que ver justamente con cómo redireccionar estas cadenas de valor del territorio y generar estos espacios atractores, como planteaba el anterior colega, dentro de la situación en la cual nos encontramos. Bueno, para continuar, ahora como arquitecto, ¿cómo llego al conocimiento tradicional? Dentro de lo que significa la arquitectura, cuando estaba estudiando se me presenta una divergencia entre entender el espacio de la arquitectura como algo muy formalizado, muy producido por el pensamiento de un ser humano en comparación con el colectivo. Y en esa divergencia tuve una experiencia en la frontera con Bolivia, donde habita una comunidad indígena, que son los Aymara, y esto me permitió ver una arquitectura que mostraba una obra de arquitectura desnuda, ¿no? Que tenía una evidencia de una estética de la vida, no una pretensión, no un estilo, no, sino que había una sinceridad, una apertura que se hacía obra, ¿no? Y que me dio a entender, digamos, que esta arquitectura primera me presentaba la obra como un estado de un conocimiento, como un estado de una cosmovisión, como un estado de un pensamiento. Entonces, a partir de esta reflexión, digamos, del espacio, surge esta relación con entender el conocimiento tradicional o tácito como un recurso para el desarrollo cultural, social y ambiental del territorio. ¿Por qué el conocimiento tradicional para mí tiene una posición de tremendo valor en el desarrollo del territorio? Porque en sí mismo el conocimiento de las comunidades para trazar los espacios que son autogenerados implican una complejidad. Y esa complejidad está determinada por muchas definiciones que han hecho antropólogos, sociólogos e investigadores del área, incluso psicólogos en el área cognitiva. Y en ese proceso yo determino ciertos conceptos que me permiten a mí entender cómo este conocimiento se transforma en una especie de energía que hace funcionar el territorio. Y esta energía está determinada por 4 puntos específicamente. Uno es el saber hacer, otro es el ser, otro es el hacer y el otro es el meditar, que fue un aporte de mi maestro Hugo Romero, que es antropólogo, ¿no? Que es parte de cómo se define el conocimiento tradicional para poder ser un material que permite el desarrollo del territorio. Y bueno, entendiendo a la obra también como un estado de este conocimiento, al enfrentarse a la naturaleza y a construir el territorio a partir de este enfrentamiento. O sea, yo me estoy enfrentando con un conocimiento a un territorio, hago una creación y tengo así la obra como producto del mismo estado que fundamenta, digamos, su materialidad en sí misma. Y a partir de lo que es el saber hacer, uno de los elementos importantes que yo considero como arquitecto y que tiene que incluirse dentro de lo que es la gestión del territorio y lo que implica también la gestión de este conocimiento y la generación de una innovación que hoy en día
lamentablemente está bastante por debajo del conocimiento científico en muchos de los desarrollos del territorio, que por eso tenemos esa dicotomía que mostró anteriormente el profesor. Esta persona que se presenta a un lugar extraño, o se presenta a la universidad, o se presenta a un evento, o tiene una experiencia en un territorio, viene con una racionalidad histórica, una carga cultural que trae, y tiene una experiencia, y a partir de esa experiencia se produce un proceso natural que es específico a cada cultura. Cada cultura tiene una forma específica de gestionar su conocimiento, y a partir de eso se genera, digamos, esta gestión de conocimiento, se produce nuevo conocimiento y se llega al producto. Que el producto puede ser una obra de arquitectura, un tejido, una nueva innovación o una regeneración de algún producto, y a partir de eso también entrega a la comunidad una nueva experiencia, por lo cual se vuelve a hacer el proceso de gestión natural dentro de una comunidad o dentro de la totalidad de comunidades que conforman, digamos, esta totalidad que entendemos como territorio. Y bueno, acá yo simplemente para poder explicar el ejemplo de este proceso de gestión natural que hay que considerar para poder intervenir el territorio en obra de arquitectura, en planificación, en muchos aspectos, no solo la gestión del conocimiento. Tengo el ejemplo de una comunidad indígena que habita en Sucre, en el interior de Sucre, en Bolivia, y está la experiencia, digamos, de gestión de conocimiento que genera estos productos que son territorio también, a partir de una fundación, que es la Fundación Azur, que está en Sucre, que la constituye Verónica Cereceda, crea esta experiencia, toma estas comunidades, porque en ese momento estaban perdiendo la calidad del tejido que ellos tenían como comunidad. Entonces ella crea un proyecto donde genera unos talleres para poder recuperar justamente esta técnica. Pero lo interesante de este proceso es que ella respeta la propia gestión natural que tiene esa comunidad, porque la actualización o el desarrollo de la estética, de la vida de ello, fue respetada. Entonces los productos representan un avance, pero recuperan una técnica que es ancestral. Entonces de esta manera se produce, digamos, este producto, que también es territorio, y se produce también la experiencia para las nuevas generaciones, no solo tanto las generaciones de esta comunidad, sino también las generaciones que habitan este sector, porque se instala un museo en Sucre, donde se les hacen talleres a la comunidad, viajan desde el interior a tener, por ejemplo, capacitación en distintas áreas que son relacionadas con su capacidad tecnológica, no son ajenas a su capacidad tecnológica. El manejo del cuero, el manejo de la greda, el manejo de distintos materiales que están relacionados con su capacidad tecnológica. Entonces, no hay una disrupción del propio proceso de gestión natural, lo cual permite que haya un desarrollo y que también se cree una nueva cadena de valor en el territorio al relacionar Sucre con las comunidades que están en el interior. O sea, crea otra vía que cuando hay, digamos, disminuye el agua, hay escasez de agua, ellos viajan a Sucre y se concentran teniendo capacitaciones, teniendo actividades distintas. Entonces se permite una extensión de la cadena de valor del territorio, pero que aporta al desarrollo cultural. Continuando con el concepto, digamos, de esta relación, ¿no?, del estado del conocimiento a través de la obra, aparece lo que significa el hacer. El hacer es una forma que tiene, digamos, el conocimiento de materializarse como actividad en el territorio. Se genera una cadena de valor entre una actividad y otra para poder, por ejemplo, llegar al proceso del tejido o llegar al proceso de cualquier producto que se haga. Por ejemplo, alguna manufactura o, por ejemplo, alguna creación de alguna nueva técnica. Todo implica, hay una acción en el territorio, hay una actividad en el territorio. Y esa actividad genera espacios, digamos, de encuentro, espacios de recorridos, tanto a nivel rural, a nivel urbano, a nivel territorial. La movilidad es parte de este circuito, de este sistema, digamos, de hacer, de esta cadena de valor que va construyendo. Entonces, para poder, digamos, desde esta mirada, entender un poco, yo hice este gráfico general que tiene que ver con estos espacios atractores o estos espacios, estas centralidades, estos nodos donde la gente va aprendiendo, va gestionando su conocimiento, que es la calle, que son las ferias,
que son los talleres, las viviendas, las sedes sociales, los clubes deportivos, la feria itinerante, luego los supermercados, la mirada moderna, digamos, de estos espacios modernos que intervienen, digamos, la sistémica de la ciudad y que la van modelando, estos atractores que son más de una mirada industrial, productiva, que tienen que ver, digamos, también con los museos o los espacios, los centros culturales, que son más masivos, no son, digamos, comunitarios, los supermercados, los colegios, y ahí aparecen, digamos, y todos estos espacios naturales que son atractores como los ríos, las playas, los lugares donde la gente va, vive, concibe su ser en existencia. En ese proceso también aparece lo que es la virtualidad. Entonces, esta cadena de valor que se va construyendo y que va generando estas experiencias que me permiten a mí como individuo gestionar mi conocimiento y activar o, obviamente, deprimir mi cultura o eliminar, digamos, el desarrollo de mi cultura para tomar otra cultura que no es mía e integrarla o bien cambiarla. En este proceso se presenta, digamos, este diagrama de manera muy general. Ahora, esta cadena de valor nos muestra, digamos, una posibilidad donde se construye el hacer. Pero si volvemos al tema de la gestión de conocimiento, que tiene que ver con la gestión del conocimiento tradicional, que tiene que ver con la gestión de ese conocimiento que parte desde la cultura, no que parte desde la ciencia o que parte desde otros elementos que pueden aparecer, sino que parte de la comunidad misma, hay que considerar que para poder gestionar e intervenir estos espacios de hacer, hay que implicar 3 acciones importantes. O sea, cada atractor debiese entenderse y aplicarse desde lo que crea una experiencia para que otros gestionen su conocimiento, crea una educación, digamos, genera educación en una comunidad y también aporta a lo que es la producción de la cultura. Entonces, cuando nosotros nos planteamos frente a estos atractores como arquitectos o los diseñamos o creamos su programa de uso, nos debemos cuestionar cómo digamos, complejo, este atractor o esta intervención arquitectónica o esta intervención de planificación aporta a esta red de intercambio, digamos, de conocimiento, esta red de gestión de conocimiento y de gestión natural, como obviamente de intercambio con otros sistemas que se va conformando. A partir de eso yo definí alguna categoría de capacidades que tienen que tener estos atractores y que tienen que ver directamente con la función de esta gestión natural, que son específicas a cada comunidad, y con la función de esta interpretación de patrimonio, digamos, de cómo esta unidad de interpretación permite que un bien cultural se transforme en un producto de intercambio que permita el desarrollo cultural. Entonces, estas capacidades, la idea es cómo, dentro de una hipótesis de trabajo como arquitecto, uno debiese considerarlas en lo que es la conformación espacial, el programa arquitectónico y la interpretación de la información. En ese punto, bueno, tenemos lo que es la capacidad de red, la capacidad de dinámica, la capacidad de absorción y entrega, capacidad de alianza y correspondencia, capacidad de adaptabilidad, de reconfiguración. O sea, para poder abordar la intervención del territorio y para poder activarlo hay que entender la condición histórica de cómo se ha generado, digamos, esta dinámica, la condición actual, para poder entender cómo podemos proyectar o planificar el territorio y condicionar las cualidades de estos atractores. Ahora, tenemos la imagen, digamos, aparece la situación de la pandemia, ¿no? Tenemos la situación de que ya los espacios se pierden, desaparecen, se apagan, digamos, ya la gente no puede reunirse en su sede social, ya la gente no puede reunirse en la playa, ya la gente no puede ir, digamos, a los parques, ya la gente no puede ir a los ríos. Entonces empiezan a apagarse todos los sistemas y eso nos genera todo un conflicto porque hoy en día aparece lo virtual solucionando esta situación compleja, ¿no? De relacionarnos, de encontrarnos, de intercambiar ideas. Se fortalece este nivel, digamos, virtual y se apagan estos espacios de intercambio, el uso de las calles, de los caminos. Hay espacios que se empiezan a ocupar con gente que no tiene dónde vivir. Generó toda una dinámica el tema de la pandemia. Entonces aparece la pregunta, ¿cómo
recuperar el territorio, cómo volver a crear cadenas de valor que permitan justamente no tener una visión productiva absoluta, sino que tener una visión más compleja que nos implique un desarrollo cultural en el mismo proceso. Y bueno, yo un poco estoy citando el tema de los museos, que para mí es un lugar que ya antes de la pandemia estaba bastante abandonado, bastante como no tan destacado dentro del contexto latinoamericano donde yo me ubico, sino que a no ser que el museo fuera un espacio de participación comunitaria, ese espacio se mantiene vivo, porque la comunidad lo mantiene vivo, pero el museo que es sostenido por una comunidad solo científica, que no tiene relación con el entorno, ese museo está visitado, a no ser que sea una obra de arquitectura maravillosa, no tan visitado, ya no se ocupa, porque claro, el espacio virtual ha tomado bastante fuerza frente a estos espacios donde uno tenía estas experiencias, a no ser que estuviéramos en un contexto obviamente de otro país, como Europa o como Estados Unidos, pero en Latinoamérica, a no ser que sea un museo, digamos, comunitario, no logra, digamos, ya no lograba reunir a la gente antes de la pandemia. Entonces, considerando que eso es infraestructura que está dada, que el territorio la entrega, me puse la pregunta de investigación cómo estos espacios pudiesen activarse y activar el territorio. Entonces, a partir de eso, tengo un ejemplo de la situación, digamos, del contexto en el cual nos encontramos, de este hacer, digamos, en el territorio y de cómo estos museos muchas veces niegan la conexión con su espacio contextual. Y bueno, esta es una imagen sobre los museos que se encuentran en el sur de Santiago de Chile, que es la sexta región, la región de O'Higgins. En esta región se encuentra un sistema de museos que los administra y son de propiedad de un empresario que trabaja en el área vitivinícola. Este museo, esta serie de museos, presenta colecciones muy interesantes, que tiene que ver con la artesanía de Chile, que tiene que ver con la historia de Chile, que tiene que ver incluso hay un museo del automóvil. Pero lo interesante de la situación es que en esta región es una de las regiones que tiene más concentración de conocimientos tradicionales junto con el Maule a nivel nacional. Entonces, si uno va a ese museo, termina en la sala donde está, no sé, la joya o el elemento que uno compra para el souvenir, para llevarse, pero a 3, 4 cuadras está, no sé, la señora con su taller produciendo artesanía en madera, en mimbre, en cuero, y resulta que no hay una conexión entre este espacio y ese otro espacio. Entonces ahí voy con las capacidades que tienen estos atractores de articular no solo atractores hacia que la comunidad vaya a ese lugar, sino que se transformen en articuladores y que permitan justamente a partir de eso crear nuevas cadenas de valor, porque la situación aquí es bastante extraña, porque uno va al museo y claro, uno conoce, pero viene una persona extranjera y va al museo y su camino termina donde termina el museo. No hay relación, y esto es un territorio que es rural. Entonces, justamente la situación se repite en varias partes de Chile, lamentablemente. Hay otros lugares que son distintos, que tienen una condición distinta. Y bueno, para que un poco entendamos la imagen, los puntos amarillos son los museos y los triángulos de colores son áreas donde se concentran, digamos, comunidades de aprendizaje y de práctica de estos conocimientos tradicionales que tienen estas digamos, agrupaciones o comunidades relacionadas con los territorios que trabajan la madera, el cuero, el mimbre, las distintas técnicas. Entonces, claro, existe esa dicotomía, digamos, de uso del espacio y de cadena de valor y de que falta, digamos, el concepto de atractor, cambiarlo quizás como articulador, como conector, como a pesar que ellos reciben a los colegios para que vayan a aprender, pero cómo esto se extiende al territorio es como la pregunta que surge a partir de entender esto como una especie de red de intercambio. Y bueno, y aparece este otro espacio que es un centro cultural, obviamente otra mirada, porque este centro cultural sí es de una comunidad, o sea, la comunidad sí lo usa, no es un espacio solamente del conocimiento científico, sino que hay una comunidad que vende sus productos. Este lugar está ubicado en la séptima región al sur de Santiago.
en la comuna del Maule, que también hay una alta concentración de conocimientos tradicionales relativos al trabajo de la tierra, al tejido, a la artesanía, a la preparación de productos agroindustriales. Entonces, aquí aparece un fenómeno bastante distinto, porque este centro cultural, claro, está la posibilidad de que ellos vendan sus productos en el centro cultural, pensando en el museo que tiene la sala que vende el producto un poco más preparado, no necesariamente comprado de la gente donde está emplazado el museo. Entonces, pero claro, estaban las debilidades de cómo la gente obtenía el producto o entendía ese producto como parte del territorio, ¿no? Para poder valorarlo. Y se hizo una pequeña intervención para mostrar la técnica del proceso, los tiempos y los paisajes que estaban vinculados al producto. Entonces, a partir de esa pequeña intervención informativa que tiene que ver justamente con esto de absorción y entrega y cuestionarnos cómo interpretamos la información también cuando diseñamos los espacios, que es parte, digamos, de que la información uno también la entrega a través del diseño de los espacios. Se genera, digamos, esta experiencia donde la comunidad podía leer el proceso productivo del producto, llegaba al producto y obviamente, claro, subieron las ventas, hubo un manejo. Ahora, claro, falta aquí un desarrollo completo de proyectos, falta aquí un trabajo completo. Esto fue un detalle para poder un poco demostrar que también el relacionar los productos que se muestran con la totalidad del territorio y con cómo se pudiese vincular eso justamente con esto que estaba, no sé, a 15 minutos, a 10 minutos, estaban los talleres justamente donde las personas trabajaban y entregaban ahí los productos para vender. Entonces, a partir de esta experiencia, ¿qué pasó? El siguiente verano hubo una posibilidad de vender mejor los productos y la gente empezó a producir mote con huesillo en los talleres porque venía gente a ver cómo se hacían las cosas. Pero esto es todavía muy incipiente para poder entender una cadena de valor que implique justamente un desarrollo, no solamente una abstracción por construir el atractor, sino cómo yo extiendo, articulo, comunico, conecto para revitalizar el territorio. Y bueno, para finalizar de entender este hacer, yo creo que la situación de la crisis, de la pandemia, nos está obligando a cuestionarnos cómo tenemos que recuperar estos lugares que fueron deprimidos, o sea, cómo podemos volver a darle una mirada a la forma en que conectamos, no solamente desde lo productivo, desde la necesidad de la sostenibilidad, ¿no? Lo comercial, sino cómo implicamos la cultura en el espacio, cosa que el conocimiento tradicional tiene implícito la economía y la cultura por sí mismo, o sea, ese conocimiento hace la relación del espacio de forma compleja, de manera facultativa. Entonces, en ese punto, yo creo que tenemos que pensar en este espacio de crisis, la necesidad, digamos, de cómo somos un ser territorial de nuevo, y cómo nos replanteamos los programas de uso, cómo nos replanteamos la interpretación de la información de los espacios, cómo nos replanteamos la conformación espacial de los lugares, cómo volvemos a pensar el territorio. A partir de eso también surge el concepto de ciudades educadoras, que a mí me parece muy pertinente, que lo manejan en España, tienen toda una organización a partir de eso, donde ellos entienden que uno aprende en todas partes, uno aprende en la calle, aprende en la cancha de fútbol, aprende en el club deportivo, no solo aprende en la casa o en la universidad o en el internet, sino que hay un aprendizaje que es completo y que ahí es donde nos estamos formando como individuos y como colectivos. Bueno, con eso finalizo. Viviana, Catherine, muchísimas gracias a ti por esa intervención. Creo que están muy en sintonía justamente las dos intervenciones, es entender esos ordenamientos desde pensarse la ciudad, desde pensarse el territorio desde las personas. Si no nos pensamos los territorios desde la comprensión de las dinámicas que tienen en sí mismas estas poblaciones, pues nos pasa como Le Corbusier en Chandigarh, que finalmente pueden ser proyectos muy reconocidos, pero que funcionalmente no son aptamente vivibles, funcionales, y culturalmente se alejan de las realidades, ocasionando una serie de traumatismos y una serie de situaciones que las estamos generando nosotros mismos. Entonces,
esa invitación fuerte a ser cuidadosos en las intervenciones que hacemos en nuestros territorios. Invito al profe Andrés a que también abra su cámara. Vamos a mirar, ya le estoy preguntando a Juan si tenemos preguntas del público. A mí que me pareció muy interesante es cuestionarnos que si la obra de arquitectura es un estado del conocimiento y miramos el paisaje de nuestra ciudad, es complejo, ¿no? Es complejo en cómo entendemos, estamos creando nuevo conocimiento a partir de lo que estamos creando en nuestras ciudades. Es una situación que hay que conversar, creo. Exactamente. Y ese pensamiento desde la mirada de la complejidad. ¿Sí? O sea, no hay verdades absolutas, los profesionales no tenemos las certezas frente a las posiciones y respuestas al territorio. Y es importante, como lo mencionaban ustedes dos, Andrés, también, el reconocimiento de esos valores de las comunidades y el reconocimiento de los valores en la ruralidad, en esa ruralidad que muchas veces maltratamos, que muchas veces es a donde va a crecer la ciudad, y se trata con esa mirada, no tanto muchas veces desde los profesionales, sino desde las políticas mismas nacionales que van imponiendo unas dinámicas de planeación y que está en nuestro haber y en nuestra posibilidad como formadores de nuevos profesionales, que no sabemos a dónde van a estar estos futuros profesionales, poder sembrar justamente estas dinámicas, esta reflexión de la consideración en las propuestas de planeamiento, la real consideración de las dinámicas de las comunidades, la real participación de las comunidades en sus modelos de ocupación y de ordenamiento del territorio. Voy a mirar, a ver si tenemos preguntas. En ambas, mientras tanto, entonces yo sí tengo una pregunta para los dos. El pensar un diseño urbano o unas estrategias de gestión del territorio desde las comunidades, ¿qué reto implica en la formación del arquitecto? Tienes el micrófono apagado. Bueno, mira, yo creo que como gran desafío, ¿no? Porque es como que estamos tratando de enseñarle arquitectura y resulta que estamos después negando lo mismo que hemos hecho nosotros. Es muy complejo porque cómo entregamos la conciencia, creo yo, sobre lo correcto, sobre lo que es probable, sobre lo que es factible, sobre lo que significa intervenir y ser consciente. Yo creo que es importante hoy en día mantener una mirada más profunda en el entorno y lamentablemente hoy en día el valor cultural o el valor de tu cultura cuando tú entras a estudiar arquitectura o entras a una universidad no se considera tanto, o sea, no, yo creo que la estrategia es la capitalización de los conocimientos que tiene el alumno antes de entrar, digamos, los que trae, y el proceso de capitalización debiese ser ese, o sea, ¿con qué vienes tú? ¿Qué traes tú? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y eso debiesen ser los primeros insumos que debiesen incorporarse a la experiencia de la enseñanza de la arquitectura, porque a partir de la experiencia de él es que justamente lo obliga a ser consciente de su entorno, considerando hoy en día todas las problemáticas que hay, digamos, que genera el tema de la internet y la virtualidad. El espacio virtual ya no deja mucho diferenciar entre el espacio virtual y el espacio real, entonces hoy en día tú interpretas, digamos, lo que observas son opiniones todo el tiempo, opiniones de situaciones, pero nunca eres tú que vas a buscar la realidad, nunca vas tú al barrio, nunca vas tú a los lugares, sino que recibes muchas interpretaciones. Entonces creo que el estudiante de arquitectura debiese hoy en día más que nunca no perder contacto con su propia cultura
y tener la experiencia de estar en otros lugares, porque también él va a diseñar para otro. Entonces, la experiencia de la mimes y la experiencia de la metáfora a partir de una experiencia en otro lugar debiesen ser, digamos, como los condicionantes que debiesen dar la dirección hoy en día de poder crear una ética sobre el espacio. Porque la ética sobre el espacio es lo que hoy en día nos está faltando, pero como comunidad colectiva, digamos, como comunidad organizacional. O sea, hemos creado un sistema productivo fatal que no tiene ningún equilibrio y le estamos pidiendo a los estudiantes que sean sustentables, que sean sostenibles, que sean ahorrativos de energía, pero el estudiante mira por la ventana y resulta que lo que ve afuera y está validado por el sistema no tiene nada que ver con lo que uno le dice. Entonces, creo que buscar esa conciencia y esa ética en la propia existencia o en la propia experiencia es un paso. Y tener experiencia en otras culturas, porque en mi caso, si yo no hubiera ido a una frontera donde había estado una comunidad indígena que no tenía nada que ver con mi realidad, yo no hubiera entendido cuál era la esencia desde mi perspectiva o el espíritu detrás de la obra de arquitectura. ¿Cuál era lo importante? O sea, la arquitectura primera es esa, es la arquitectura que es de acuerdo a la subsistencia, donde no hay más pretensiones, donde se soluciona porque hay una mirada compleja que está basada en un conocimiento tradicional, en un conocimiento tácito. Entonces, ahí es donde creo yo que pudiese aportar en esta mirada de cómo se entrega la enseñanza de la arquitectura en ese aspecto. Gracias, Catherine. Andrés, ¿qué nos puedes decir? Muchas gracias, Catherine. Sí, hay situaciones en el diseño, especialmente en el diseño urbano, por ejemplo, uno de los retos sería diseñar espacios multifuncionales, oigan bien, que puedan ser contenedores o parte de un sistema. Si hoy en día, inclusive la doctora Catherine conversaba, que hay una preocupación en establecer ese nexo sistémico entre el museo con las producciones de artesanía, ¿sí? Que pueda que haya una articulación sistémica entre una cadena, que pueda que haya una cadena de artesanos, y yo puedo generar un sistema allí, y pueda que haya una cadena de museos. Listo, eso no es complicado, ¿sí? Cuando empieza a complicarse es cómo usted articula los museos con la cadena esta de artesanos. Y peor aún, si estos espacios que estoy articulando de manera sistémica son multifuncionales, o sea que esos núcleos artesanales, ¿sí?, no solamente sean artesanías, sino que tienen que ver con otro tipo de producción, entonces se vuelve multifuncional. Y cómo articular esa multifuncionalidad de acciones, de actividades dentro de una cadena, ¿sí?, sistémica de espacios urbanos. Entonces eso se vuelve un poco complejo, porque uno dice, yo puedo diseñar espacios dinámicos, sí, pero ¿en qué momento se transforma? Lo más sencillo del sistema es que yo puedo generar un espacio público, digamos, espacio público donde el carácter es, se caracteriza ese espacio público por venta de artesanías, ¿ok? Otro espacio público lo puedo diseñar pensando que ese espacio público tiene que ver con obras literarias. Allí se leen, se escriben literatura. Otro espacio público tiene que ver con música. Yo puedo estar generando un sistema de espacios públicos artísticos, y eso es fácil, es viable. Pero lo complejo está en que si esos espacios públicos que estoy diseñando son multifuncionales, ¿sí?, o sea que no solamente es artístico, sino que tiene otra actividad, otras acciones, y entonces ahí empieza cómo yo articulo ese espacio público con otros espacios públicos multifuncionales que son dinámicos, ¿sí? Entonces ahí empieza uno como que a complicar, y empieza uno como que buscar esa articulación también multifuncional. Y ahí lo que decía Catherine, hay que buscar unos atractores que me amarren ese tipo de articulación. Este es un aspecto. Yo puedo también plantear otro reto, ¿sí?, tiene que ver con las mismas tecnologías apropiadas, ¿sí?, que deben ser acorde con el diseño y los materiales a utilizar, ¿sí? Muchas veces nosotros desconocemos o no le damos importancia
a esas tecnologías apropiadas emergentes que hacen parte del diseño, ¿no? La materialidad, la misma tipo de intervención. Entonces, todo eso es clave para el diseño. Otro elemento importante, la creación visual, ¿sí? La creatividad en el diseño, ¿sí? Debe ser y debe garantizar el control del diseño, de mantener el diseño. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos mantener un diseño sustentable, por ejemplo? ¿Cómo hacer un diseño sustentable? ¿Cómo lograr de que ese diseño me esté aportando a esos tres pilares que todos conocemos? A una economía, ¿sí?, sustentable. Ese diseño, ¿cómo logramos que me aporte a un ambiente también sustentable y que aporte también a la parte sociocultural sustentable? Entonces, todo eso son aspectos que tenemos que nosotros debatir, preocuparnos para indagar sobre nuevas propuestas en torno al diseño. Hay otros retos, la retroacción en el diseño, por ejemplo, también es importante tener en cuenta. Pero bueno, son miles de retos que podríamos encontrar, pero estamos enumerando unos que otros y seguramente van a salir más. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas. Creo que la primera que nos hacían sobre cómo se integra el diseño urbano rural con el territorio, creo que con esta reflexión va quedando parte de la respuesta. Creo que no son respuestas, no son preguntas que tengan respuestas únicas ni cortas, sino que son respuestas que justamente se van trabajando en el tiempo. Aquí hay otra y con esta pregunta cerramos. ¿Cómo podemos desde nuestra institución educativa aportar al desarrollo anterior? ¿Cómo se integra el diseño urbano rural con el territorio? Entonces, un par de minutos para responderles a José Chan y a Ángel Mes, que nos hacen estas preguntas. ¿Puedo un poco hablar del tema de la universidad? Claro. Bueno, hay una situación que me parece bastante interesante y que creo que tiene que ver justamente con el cambio que necesitamos como universidad, con el concepto de universidad, de cómo podemos aportar a la planificación del territorio. Yo creo que la planificación del territorio no solo es consecuencia de un instrumento, también tiene que ver con el uso que uno le da al espacio. O sea, la mitad lo hace el instrumento y la otra mitad es la apropiación cultural que hace una comunidad. Entonces, la posición que tiene la universidad en validar justamente los conocimientos tácitos o tradicionales de la gente y conectarlos con lo científico, no estar el científico por sobre la cultura, sino que conectarlo, también permitiría abrir, digamos, una puerta de cómo se crea una ética de acción en el territorio y cómo se valida la cultura y cómo se desarrolla esa cultura para que así no solamente sea una dependencia de solamente el instrumento, sino que también cómo se apropia el espacio, cómo se integra el espacio, que justamente como plantea acá Andrés, tiene que ver con valorizar la cultura local y la autoproducción. O sea, hay una planificación, hay un sentido, hay una forma de gestión natural, hay una forma de hacer que hay que respetar para poder planificar, y el levantar esa propia forma implica justamente tener la herramienta para poder abordar el concepto de planificación. Educar para valorar el contexto cultural antes de determinar un instrumento es de vital importancia y justamente tiene que ver con el enfrentamiento que hay entre lo que es la cultura natural de una comunidad y el conocimiento científico. Entonces ahí esta dicotomía que existe debiese tener la universidad una posición un poco más de articulación y no de desaparecer eso, ¿no? Sino que no es el instrumento que te enseña el último arquitecto que hizo tal cosa, sino ¿cómo lo hace la gente? Es una pregunta, yo creo que hay que cuestionarse. Solamente eso quería aportar. Muy bien. Yo quería complementar lo que dice Caterina. Si queremos nosotros hacer nuevas intervenciones de articulación entre lo urbano y lo rural, tenemos que también cambiar nuestro chip, un poco la forma de pensar. Tenemos que empezar, por ejemplo, por idearnos una planeación de tipo insurgente, que llamamos también una planeación disruptiva.
¿sí? Algo que realmente provoque una rotura, ¿no? Esa rotura entre lo urbano y lo rural, ¿sí? Una rotura que se está dando hoy en día entre lo urbano y lo rural, provoque esa articulación entre uno con lo otro, ¿sí? ¿Cómo logramos articular? Hay muchas formas. Desde el pensamiento complejo podríamos pensar de que esa articulación la podemos hacer desde la parte, yo manejo mucho el término del ecotono urbano, ¿sí? Lo ecotónico, porque es un elemento articulador entre ese elemento articulador, pero es una articulación vital, ¿sí? Es una articulación vital que nos permite articular ese territorio. Manejamos otro elemento importante que tiene que ver con, yo manejo el concepto de lo hologramático, ¿sí? Es lo informal está en lo formal y lo formal en lo informal. Entonces lo urbano está en lo rural y lo rural está en lo urbano. Esa forma compleja de articular es un reto que nos pertenece a nosotros los arquitectos, urbanistas, afrontar. Por eso es que este pensamiento complejo, ¿sí? Nos garantiza incursionar en nuevas alternativas, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos ahorita, en el concepto de la recursión. El concepto de la recursión es eso, reconocer el hábitat formal e informal como fuentes para la organización y el ordenamiento del territorio. Entonces, esa relación de los dos ambientes, tanto lo urbano como lo rural, yo lo puedo también articular a través de elementos, de nodos que sean sistémicos, articuladores, ¿sí? Pero que no sea más de lo mismo, sino que surja de esa dinámica existente entre la población tanto urbana como la población rural. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Creo que acá nos daría más tiempo conversando de este tema que tiene bastante de largo y de ancho. Agradecemos a las personas que nos han acompañado hasta este momento. Gracias, Catherine, por aceptar esta invitación. Andrés, muchísimas gracias por compartir ese avance que tú llevas en la investigación que adelantas. Y hemos cerrado como con broche de oro pues estas reflexiones del Grupo de Diseño y Gestión del Hábitat Territorial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon y muchísimas gracias también, como lo mencionaba al comienzo, a las directivas de la universidad que permiten estos espacios. Que estén muy bien y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy amable.